Vamos con la elaboración de nuestro rico bife coguá. Es un plato tradicional, no es un plato típico, sí es un plato tradicional. Pongo directamente aro de cebolla en la panela acá, que ya tengo justamente con una temperatura adecuada. Esparzo muy bien las rodajitas de cebolla en aros en esta panela. Ahí mismo agrego entonces también, esta es mi manera de hacer el bife coguá. Coloco otro colchón, pero esta vez de la papa, cortada también en cortes razonables, de tal manera de que se cocine con rapidez. Tiramos entonces las papitas ahí. Fíjense, estamos armando un rico y delicioso bife coguá. Sí, creo que ayer ganó campeonato don Julio. Sí, exactamente. Ay, ¿por qué son tan malos los amigos olimpistas? Después hago el comentario. Vamos colocando unos cortes de carne vacuna, que puede ser lomo, puede ser lomito, puede ser una rica carnaza blanca, por ejemplo, también. ¿Por qué no? Hoy en día nos venden el peseto justamente en rodajas, Puede quedar muy bien dentro de la preparación. Yo tengo un lomo que a simple vista no les puedo engañar que descongelé para utilizar, porque esto era que me quedó de días pasados, así que siempre. Y descongeló rápido con el microondas y se quemó la carne. No es que se quemó, sino todo lo que no esté bien. Por eso es tan importante siempre, y no me canso de decir, lo que uno va a guardar en microondas, va a descongelar con microondas, tiene que ir siempre tapado, ¿ok? Siempre tiene que ir envuelto con un film. Por eso hoy en día nos venden unos tuppers especiales ya para microondas, que viene justamente con su tapa y con un seguro incluso, Es muy importante. Cosa que yo agarré, retiré del plástico por una cuestión de rapidez nomás, ¿verdad? Por eso tiene ese borde ligeramente ya, no es quemado, sino que se nota justamente que ya casi llegó a la cocción. He hecho un hilito de aceite, apenas poquito ahí. Aprovecho ya para que le vaya penetrando bien ahí. Le echamos sal fina también en la preparación. Ahí mismo también ya le he hecho justamente un poco de ajito molido, que yo siempre tengo a mano, que ayuda muchísimo. Y ahí le voy a ir cubriendo entonces con cortes de locote y también de tomate. La manera práctica, generalmente al bife coguá no hay necesidad de agregarle agüita ni caldo siquiera. ¿Sabe por qué, mi querido amigo? Porque el juguito propio de las verduras, de la carne, hace de que esto realmente resulte bien suculento. ¿Y el huevo? Ahí está. Y el huevo al momento de salir, el huevo no tiene que, el huevo solamente la parte de la yema tiene que volverse media turbia, ¿verdad? No tiene que cocinarse el huevo. Y hay otros lugares, que incluso restaurantes o patios de comida de supermercados, que yo veo que cometen la burrada de incluso freír el huevo y colocar sobre el bife. Eso está totalmente mal hecho, No hay que freír, don Julio. No, al menos para esto. La idea justamente solamente con el calor de la salsa que va, o de líquido que va desprendiendo las verduras y la carne, ahí se cuaje el huevo y ya está, Perfecto, ahí está. Le voy a echar un poco de orégano y ya seguimos con la preparación,